Hola, doctorcitos. El día de hoy hablaremos del metabolismo celular. ¿Y qué es el metabolismo celular? El metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro del cuerpo humano, con el fin de obtener energía, que puede ser en forma de ATP. También se busca crear moléculas nuevas, como por ejemplo el glucógeno, y descomponer y eliminar moléculas que ya no son necesarias, como el CO2. Estos procesos ocurren dentro de todas las células del cuerpo y sirven para mantener vivo a un organismo. Existen dos tipos de rutas metabólicas, las anabólicas y las catabólicas. Estas ocurren principalmente en el citoplasma y la mitocondria de las células. El anabolismo es la vía encargada de la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, es decir, construyen algo grande a partir de muchas piezas pequeñas. En esta vía se utiliza energía en forma de ATP. Sería como cuando construyes una casa la cual es muy grande, pero es a partir de ladrillos pequeños. Por otro lado, el catabolismo es la vía encargada de degradar sustancias complejas para formar unas más simples, lo que significa romper algo grande en muchas partes pequeñas. Esta vía libera energía en forma de ATP. Aquí sería como demoler una casa para obtener sus ladrillos pequeños. En resumen, el anabolismo es una vía sintética que consume energía, mientras que el catabolismo es una vía de degradación que genera energía. Las enzimas son proteínas dentro de la célula que ayudan a regular todos los procesos metabólicos. Pueden acelerar, detener o enlentecer una reacción. Se les considera como catalizadoras. La ubicación de estas dentro de la célula varía dependiendo de su función. Las enzimas tienen una zona especial llamada sitio activo, al cual se va a unir un sustrato para activar a la misma enzima. Un sustrato es la sustancia que está siendo transformada por una enzima en alguna ruta metabólica. Cuando el sustrato se une a la enzima, se forma el complejo llamado enzima-sustrato. De este complejo se obtiene un producto, el cual será liberado del sitio activo. Ahora podrá llegar otro sustrato y empezará todo el proceso de nuevo. Las enzimas participan en todas las reacciones del metabolismo. En el anabolismo, ellas son los obreros que se encargan de juntar los ladrillos para construir la casa, mientras que en el catabolismo son quienes se encargan de demoler la casa. ¿Y cuándo ocurre el metabolismo? En nuestro organismo todo el tiempo están sucediendo las vías de anabolismo y catabolismo. Algunos ejemplos de las rutas anabólicas son la lipogénesis o la gluconeogénesis. Órale, tienen nombres muy similares. Y algunos ejemplos de las rutas catabólicas son la glucogenólisis, glucólisis y el ciclo de Krebs. Si te das cuenta, las anabólicas terminan en génesis, que significa nacimiento, creación, origen, mientras que las catabólicas terminan en lisis, que significa destrucción, disolución. Pero bueno, después las estudiaremos. Esto fue todo del metabolismo celular. No olvides estudiar mucho. ¡Hasta la próxima!